Hola, soy Eva. Hoy vamos a realizar la primera serie de Ashtanga. En Ashtanga hay 3 series. La que vamos a hacer hoy es la llamada Chikitsa. Es muy importante haber realizado la primera serie de Ashtanga durante un largo periodo de tiempo, porque esta serie, la primera, nos desintoxica el cuerpo y nos alinea correctamente. Entonces, si no tenemos bien colocada la primera, la segunda nos va a ser más difícil o no nos va a funcionar en nuestro cuerpo. Ashtanga, para la gente que se está introduciendo ahora, es una práctica que es vinyasa, es decir, que se combina el movimiento y la respiración. Es un yoga que es bastante exigente. Entonces, como el vídeo está dividido en 2 partes, podemos hacer primero una parte y al día siguiente podemos hacer otra parte, y ya cuando nos sintamos todas preparadas podemos hacerlo todo junto, podemos unirlo. Espero que os guste la práctica. Si os gusta la práctica, hay un botoncito aquí debajo que podéis darle una donación. Y nada, si queréis empezamos ya. Empezamos, acercamos los deditos gordos de los pies, vamos a levantar todos los deditos del suelo, vamos a abrir los dedos como si fueran un abanico. Vamos a volver a apoyar todos los dedos en el suelo, creando un buen soporte en la planta de los pies. Poco a poco vamos acercando las manos en Namaste. Sentimos ese contacto con nosotras mismas. Estamos activando la musculatura de las piernas. Elevamos el vientre. El coxis desciende hacia abajo. Los hombros se empujan hacia atrás y hacia abajo, alejándose de las orejas. Las escápulas intentan entrar dentro de la espalda, como si quisieran salir por fuera. El pecho se eleva. La parte baja de las costillas desciende. La tapa de la cabeza va a buscar el techo o el cielo. Poco a poco nos vamos a quedar con esta sensación. Vamos a inhalar profundamente. Vamos a llevar todo el aire a la parte superior de la caja torácica. Exhala, vacía todo el aire poco a poco. Cuando vaciemos todo el aire, vamos a elevar un poquito más el vientre para ayudar a los pulmones a expulsar más el aire. Inhala una vez más. Exhala. En la próxima inhalación vamos a activar Mula Bandha, que es el bandha de los genitales, y los contraemos. En la próxima exhalación activamos Uddiyana Bandha, que es el bandha del ombligo, llevando el ombligo hacia atrás, elevándolo entre las costillas. Durante toda la práctica vamos a activar Jalandhara Bandha, que es el bandha de la garganta, el de la glotis, y la contraemos. Damos 2 respiraciones ahí, buscando esa sensación en el cuerpo. Y durante toda la práctica vamos a activar Uddiyana Bandha. Activamos la respiración Ujjayi, la respiración victoriosa. Poco a poco vamos a llevar las manos al lado de las caderas, vamos abriendo los ojos. Inhala, eleva brazos, mira las manos. Exhala, lleva suavemente las manos al suelo, cabeza hacia las rodillas. Inhala, alarga, asómate, hombros hacia atrás. Exhala, llevamos una pierna atrás, luego la otra. Chaturanga. Inhala, la cobra, mira hacia arriba. Exhala, Adho Mukha. Vamos a ir 5 respiraciones. Como son las primeras 5 respiraciones, vamos a movilizar el cuerpo según sintamos. Yo voy a ir dando una serie de tips. Podemos mover el culito de un lado a otro, con las piernas estiradas y sentir todo el estiramiento en los costados. 2, podemos probar de flexionar una pierna, luego la otra.
3, podemos probar de levantar una pierna hacia arriba, tirar la cadera hacia atrás. 4, en realidad lo que tu cuerpo te pida, lo que tú necesites. Y 5, inhalamos, flexionamos piernas, miramos hacia adelante, caminamos, alargamos columna, hombros hacia atrás. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, sube. Samastitihi. Inhalamos, elevamos brazos, mira las manos, hombros hacia abajo. Exhala, manos al suelo, cabeza a las rodillas. Inhala, alarga. Exhala, llevamos una pierna atrás, luego la otra. Chaturanga, coditos pegados al lado del cuerpo. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Vamos, 5 respiraciones ahí. Deditos de las manos que estén bien abiertos. Vamos a llevar toda la fuerza en el dedo pulgar y en el dedo índice, para que haya una rotación interna del antebrazo. 2, los hombros, rotación externa, que las axilas se miren entre sí. 3, elevando el vientre. 4, 5, inhala, flexiona piernas, vamos a ir caminando hacia adelante, alargar columna. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, sube. Samastitihi. Vamos a por el tercero. Inhalamos, elevamos brazos, mira las manos, hombros hacia abajo. Exhala, manos al suelo, cabeza a las rodillas. Inhala, alarga. Exhala, vamos a dar un salto hacia atrás, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Vamos, 5 respiraciones. 1, rotación interna de las piernas, deditos gordos de los pies se miran, talones se alejan. 2, los brazos empujan hacia las caderas. 3, 4, 5, inhalamos, flexionamos piernas, damos un salto entre las manos, alargamos columna. Exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, sube. Samastitihi. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 5 respiraciones. 1, elevando el vientre. 2, las costillas se esconden también. 3, llevamos la barbilla que se acerque ligeramente a la garganta. 4, 5, inhala, flexiona piernas, damos un salto entre las manos, alargamos columna, mira hacia adelante. Exhala. Inhala, sube. Samastitihi. Vamos a por el quinto, último A. Inhalamos, elevamos brazos, mira las manos. Exhala, manos al suelo. Inhala, asómate, hombros hacia atrás. Exhala, saltamos hacia atrás, chaturanga, coditos pegados al lado del cuerpo. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4
y 5. Inhala, flexiona piernas, damos un salto, alargamos. Exhala. Inhala, sube. Samastitihi. Vamos a por el B. Inhalamos, flexionamos piernas, tocamos las manos con el suelo, elevamos brazos, mira a las manos. Exhala, lleva las manos al suelo, cabeza a las rodillas. Inhala, alarga. Exhala, camina o salta hacia atrás, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha, perro mirando abajo. Inhalando, llevamos la pierna derecha entre las manos, elevamos brazos. Mirad a las manos. Exhala, manos al suelo, pierna atrás, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha, perro mirando abajo. Inhalando, pierna izquierda entre las manos, eleva brazos. Exhala, manos al suelo, pierna atrás, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Vamos a quedarnos 5 respiraciones allí. Vamos a observar la respiración. 2, 3, 4, 5. Inhalamos, flexionamos piernas, damos un salto, alarga. Exhala. Inhala, flexiona piernas, eleva brazos. Samastitihi. Muy bien, vamos uno más, nos faltan 2. Inhalamos, flexionamos piernas, elevamos brazos. Exhalando, llevamos las manos al suelo, cabeza a las rodillas. Inhala, alarga, que las palmas de las manos estén tocando al suelo. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala. Inhalando, pie izquierdo 45, pie derecho entre las manos, arriba. Exhala, manos al suelo, pierna atrás, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala. Inhalando, pierna izquierda entre las manos, pierna derecha 45, eleva brazos. Exhala, manos al suelo, pierna atrás, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Vamos 5 respiraciones. 1. Volvemos a recordar que las axilas se miran entre sí. 2. Elevando el vientre. 3. Los talones van buscando el suelo. 4. 5. Inhala, flexiona piernas, damos un salto, alarga. Exhala. Inhalando, flexiona piernas, eleva brazos, Utkatasana, Samastitihi. Vamos a por el último B. Inhalando, flexionamos piernas otra vez, venga, manos arriba. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, pierna derecha hacia adelante. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, pierna izquierda. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos, últimas 5 respiraciones en Adho Mukha. 1,
2, 3, 4, 5. Inhala, flexiona piernas. Camina o salta, alarga. Exhala. Inhala, flexiona. Samastitihi. Muy bien, vamos a empezar con las posturas de pie. Vamos a separar los pies a la altura de las caderas. Llevamos las manos en la cintura, abrimos pecho sin que el culito se vaya para atrás. Y al exhalar vamos a buscarnos los deditos gordos de los pies y la cabeza hacia atrás. Inhala, alarga, asómate hacia adelante, culito hacia arriba. Exhala, baja. Vamos 5 respiraciones aquí. Padangustasana. 1. Vamos a llevar el peso hacia adelante. 2. Elevamos el vientre. 3. Podemos hacer un autoajuste flexionando un poquito más los codos y empujando la cabeza hacia abajo. 4. 5. Inhala, alarga. Vamos a llevar las manos debajo de los pies, Padahastasana. Exhalando bajamos. 5 respiraciones. 1. Pada pie, hasta mano. 2. Eleva vientre. 3. Que la mirada se dirija hacia la punta de la nariz y la nariz al ombligo. 4. 5. Inhala, alarga. Exhala, manos en la cintura. Inhala, sube. Samastitihi, casa. Vamos con las Trikonasanas. Inhalando, llevamos el pie derecho atrás. Brazos en cruz, pies paralelos, hombros hacia abajo. Vamos a llevar el pie derecho que mira al lado corto del mat, los deditos del pie de atrás miran ligeramente hacia adelante. Activamos la musculatura de las piernas. Vamos a ir a buscar el dedito gordo del pie con una exhalación y miramos hacia arriba. Utthita Trikonasana. 1. 2. Imagina que tienes una pared detrás de ti, todo tu cuerpo está enganchado en la pared. 3. 4, 5, inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos, nos vamos hacia el otro lado, exhalando, bajamos. 5 respiraciones. 1, que la cabeza no caiga. 2, los 2 brazos activos. 3, 4, 5, inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos y nos vamos hacia el otro lado. Inhalando, llevamos la pierna derecha que mira al lado corto del mat, pierna izquierda ligeramente hacia adelante. Desde aquí vamos a inhalar y elevar el brazo izquierdo. Esta es una torsión, la cadera tiene que estar mirando hacia adelante. Y exhalando vamos a llevar la mano izquierda sobre el borde externo del pie y vamos a elevar el brazo derecho hacia arriba. 5 respiraciones. 1, 2, 3, piernas activas. 4, 5, inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos, hombros hacia abajo. Vamos a llevar esta vez el pie izquierdo que mira hacia adelante, la pierna derecha mira hacia adelante, elevamos el brazo derecho, la cadera sobre todo que mira hacia adelante y exhalando vamos a llevar la mano sobre el borde externo del pie y vamos a estirar la otra mano hacia arriba. 1, 2, 3, 4,
5, inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos. Samastitihi, casa. Muy bien, inhalando volvemos a llevar la pierna derecha atrás, esta vez la abrimos más que antes. Brazos en cruz, pies paralelos. Utthita Parsva Konasana, vamos a llevar el pie derecho que mira al lado corto del mat, el pie izquierdo otra vez mira ligeramente hacia adelante, flexionamos la pierna derecha, llevamos el antebrazo sobre la pierna flexionada y estiramos el brazo. El brazo tiene que estar al lado de la oreja. Si queremos ir un poquito más allá, vamos a llevar la mano en el suelo. Vamos 5 respiraciones. 1, que la barbilla se acerque a la axila. 2, mirando a la mano. 3, 4, 5, inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos y vamos hacia el otro lado. Exhalando, bajamos. 5 respiraciones. 1, 2, que la rodilla no sobrepase el talón. 3, 4, 5, inhala, sube, brazos en cruz, pies paralelos y nos vamos hacia el otro lado. Volvemos a llevar el pie derecho que mira hacia adelante, pie izquierdo también ligeramente, vamos a apoyar la rodilla izquierda en el suelo, que la cadera mira hacia adelante, elevamos el brazo izquierdo y exhalando vamos a acercar lo más que podamos la axila a la pierna flexionada. Tenemos opciones, estirar la pierna atrás, llevar las manos en Namaste, acercar los pulgares al pecho, o podemos llevar otra vez la mano izquierda sobre el borde externo del pie y estirar el brazo. 5 respiraciones. 1, Parivrita Trikonasana, Parsva Konasana, perdón. 2, 3, 4, 5, inhala, sube, brazos en cruz y nos vamos hacia el otro lado. Flexionamos pierna derecha, elevamos el brazo derecho, acercamos la axila a la pierna flexionada, estiramos la pierna de atrás, manos en Namaste o mano en el suelo, estiramos brazo. 1, 2, 3, 4, 5, inhala, sube, brazos en cruz, Samastitihi. Vamos a empezar con la serie de prasaritas. Inhalando llevamos la pierna atrás, la pierna derecha, que los deditos gordos de los pies se miren, que los talones se alejen ligeramente. Más o menos la apertura es de 1 metro, 1,5 metros entre las piernas. Desde ahí vamos a llevar las manos en la cintura, abrimos pecho, sin que el culito se vaya para atrás. Y al exhalar vamos a llevar las manos en el suelo y la cabeza hacia atrás. Inhala, alarga. Exhala. 1, que las manos estén a la altura de los talones. 2, piernas estiradas. 3, mirada a la punta de la nariz y la nariz que se dirija al ombligo. 4, 5, inhala, alarga. Exhala, manos en la cintura. Inhala, sube. Exhala. Inhalamos, abrimos los brazos en cruz, palmas de las manos hacia abajo. Exhala, lleva las manos en la cintura. Inhala, abre pecho. Exhalando, vamos hacia abajo. 5 respiraciones aquí. 1, peso hacia adelante. 2, que los coditos se busquen por detrás. 3,
piernas activas. 4, 5, inhala, sube con la respiración para no marearnos. Exhala. Inhalamos, abrimos los brazos en cruz. Exhalando, entrelazamos las manos por detrás de la espalda. Inhala, abre pecho, empuja con las manos hacia atrás. Exhala, baja, vamos, 5 respiraciones aquí. 1, palma de las manos junta. 2, eleva vientre. 3, 4, 5, inhala, sube otra vez con la respiración. Exhala, manos en la cintura, vamos con la última prasarita. Inhalando, abrimos pecho. Exhalando, vamos a buscar los deditos gordos de los pies y llevar la cabeza hacia atrás. Inhala, alarga. Exhala, baja, vamos, últimas 5 respiraciones en prasarita. 1, 2, 3, un autoajuste puede ser flexionando los codos y yendo un poquito más hacia abajo. 4, 5, inhala, alarga, estira brazos, exhala, manos en la cintura, inhala, sube, Samastitiki, casa. Inhalando, vamos a llevar el pie derecho atrás, otra vez, que el pie izquierdo, mire ligeramente hacia adelante, pero simplemente ligeramente. Vamos a llevar las manos en Namaste, detrás de la espalda, o vamos a llevar una mano en cada codo. Desde ahí, inhalamos, abrimos pecho, que la cadera mira hacia adelante y exhalando bajamos hacia abajo y vamos a mirar el dedito gordo del pie. 5 respiraciones. 1, ponemos atención en la cadera. 2, llevamos toda la fuerza sobre el borde externo de la pierna de atrás. 3, palmas de las manos bien juntas para abrir el pecho. 4, 5, inhala, sube. Exhalando, vamos hacia el otro lado y bajamos. 5 respiraciones. 1, eleva vientre. 2, si puedes ir subiendo las manos un poquito más hacia arriba, genial. 3, 4 y 5. Inhala, sube, pies paralelos, Samastitiki, casa. Vamos con Utthita Hasta Padangusthasana, postura de equilibrio. Vamos a colocar un momento el cuerpo, hombros hacia atrás, culito hacia abajo. Desde ahí tenemos opciones. Podemos ir, primero de todo, llevamos la mano izquierda en la cadera izquierda. Podemos flexionar la pierna y estirarla, o podemos ir directamente a cogernos la pierna del pie. Exhalando, bajamos. Vamos 5 respiraciones. 1, miramos al dedito gordo del pie. 2, 3, 4, 5. Inhala, sube. Exhalando, vamos a abrir la pierna al lado y miramos al lado contrario. 5 respiraciones. 1, aquí lo importante no es subir la pierna, sino que esté enganchada la cadera, que la pierna se enganche a la cadera. 2, podemos buscar una pared si la necesitamos. 3, hombros rectos. 4, 5, inhala, lleva la pierna hacia adelante, exhala, cabeza a las rodillas. Inhala, sube y vamos a soltar la pierna. 5 respiraciones ahí. 1, 2, pie en punta, deditos separados. 3, 4, pateamos hacia arriba
y 5. Muy bien, soltamos las piernas. Vamos con el otro lado. Mano derecha, cadera derecha. Lo mismo, podemos cogernos el pie desde aquí o podemos probar de ir a cogernos el dedito gordo del pie. Exhalando, bajamos. 5 respiraciones. 1, 2, hombros hacia abajo. 3, 4, 5. Inhala, sube. Exhalando, llevamos la pierna al lado y miramos hacia el lado contrario, por encima del hombro. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala, lleva la pierna hacia adelante. Exhala, cabeza a las rodillas. Sin perder el equilibrio. Inhala, sube, estira pierna. 5 respiraciones. 1, pierna fuerte. 2, elevando pecho. 3, 4, subimos más el empeine. Y 5, bajamos y soltamos. Vamos con otra más de equilibrio. Ardha Baddha Padmottanasana. En esta tenemos opciones. Sobre todo tenemos que ver que no nos fastidie la rodilla. Entonces, opción número 1, menos intensa. Vamos a llevar la planta del pie en el interior del muslo. Llevamos las manos en Namaste y nos quedamos ahí. Opción número 2, flexionamos, hacemos medio loto con la pierna derecha. Nos cogemos por detrás. Nos quedamos ahí. Y opción número 3, mucho más intensa, volvemos a hacer medio loto con la pierna derecha. Nos cogemos por detrás, el dedito gordo del pie, y exhalando vamos hacia abajo. Vamos a ir 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala, sube. Exhala, flexiona. Inhalamos, subimos. Samastitihi. Vamos con el otro lado. Tenemos exactamente las mismas opciones. Yo voy a por la tercera. Hacemos medio loto con la pierna flexionada. Nos vamos a buscar el dedito gordo por detrás. Y exhalando bajamos. 5 respiraciones. 1. Lo importante es que la mano esté junto al pie. 2. Que los hombros intenten buscar una línea recta. 3. 4. 5. Inhala, larga. Exhala, flexiona la rodilla. Inhala, sube. Samastitihi. Vamos con el primer vinyasa. Inhalamos, elevamos brazos, mira las manos, hombros hacia abajo. Volvemos a colocar todas las posturas. Exhalando, manos al suelo, Uttanasana. Inhala, Uttanasana B. Exhala, camina o salta hacia atrás, Chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha, perro mirando abajo. Desde aquí vamos a inhalar, flexionar piernas, dar un salto entre las manos, deditos gordos de los pies juntos, elevamos brazos. Vamos a mirar a las manos, 5 respiraciones. 1, flexiona las piernas lo más que puedas sin que se levanten los talones. 2, hombros hacia abajo, pecho hacia arriba. 3, mirad a los pulgares. 4, 5, exhala, manos al suelo. Inhala, alarga. Exhala, camina o salta hacia atrás. Inhala, la cobra. Exhala. Inhalando, vamos a llevar la pierna derecha entre las manos, el pie de atrás que mire ligeramente hacia adelante y elevamos brazos.
Virabhadrasana A. 1, flexionando la pierna adelante. 2, 3, 4, 5. Inhalamos, estiramos la pierna adelante sin dejar de mirar las manos. Vamos hacia el otro lado. Exhala, baja. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala, abre los brazos en cruz. Virabhadrasana B, la postura de la guerrera, del guerrero. 1. Miramos los deditos, el dedito de la mano, el dedito corazón. 2, hombros hacia abajo, culito hacia adentro. 3, cada exhalación nos ayuda a bajar un poquito más. 4, 5, inhala, sube. Vamos a ir hacia el otro lado. Última postura de las de pie. Exhala, baja. 1, que la rodilla nunca sobrepase el talón. 2, lleva toda la fuerza sobre el borde externo del pie de atrás. 3, los brazos, una línea recta. 4, 5, exhalando, llevamos las manos hacia el suelo, pierna hacia atrás. Chaturanga. Inhala la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhalando. Vamos a flexionar las piernas. Vamos a dar un salto entre las manos para sentarnos. Ahora vamos a empezar con las posturas sentadas. Empezamos con Dandasana, la postura del bastón. Vamos a separar las nalgas hacia atrás. Vamos a llevar las manos al lado de las caderas. Vamos a hacer una rotación interna de las piernas. Vamos 5 respiraciones. 1, pies en flex. 2, eleva vientre, eleva pecho. 3, vamos a llevar la barbilla que se acerque a la garganta. 4, mirando a la punta de la nariz. Y 5, inhalando. Nos cogemos los deditos gordos de los pies. Exhala, baja, Paschimottanasana. 5 respiraciones. 1, los deditos empujan hacia afuera, los deditos de los pies, los deditos de las manos empujan hacia nosotras. 2, 3, relaja la cabeza. 4, 5, inhala, alarga. Exhalando vamos a cogernos los laterales de los pies o los deditos de las manos y exhalando bajamos. 1. La intención es que el pecho se acerque a las tibias. 2, que el vientre se eleve. 3, 4, 5, inhala, alarga, exhalamos, deshacemos, nos vamos con un vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha. Desde aquí vamos a flexionar piernas, damos un salto entre las manos, nos sentamos. Estiramos las piernas hacia adelante. Tenemos opciones en esta. Opción menos intensa, piernas flexionadas y pies separados. Opción un poquito más intensa con las piernas estiradas. Llevamos las manos a unos 20 centímetros por detrás del culete, deditos que miren hacia adelante. Exhala, mete ombligo hacia adentro y al inhalar elevamos pelvis y llevamos la cabeza hacia atrás. 1, Purvottanasana. 2, eleva cadera. 3, 4, 5, exhalamos, deshacemos, vinyasa, inhala, cruza piernas,
exhala, chaturanga, inhala la cobra, exhala, Adho Mukha. Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto entre las manos, nos sentamos. Inhalando, vamos a flexionar la pierna derecha, vamos a hacer medio loto, Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. En esta, si vemos que estamos comprometiendo la rodilla, llevamos la planta del pie en el interior del muslo. Si no, hacemos medio loto, vamos a buscar la pierna por detrás y exhalando bajamos, nos cogemos el dedito gordo del pie y bajamos. 5 respiraciones. 1, miramos al dedito gordo del pie. 2, que los hombros estén en una línea recta. 3, 4, 5, inhala, alarga, exhala, Desad, Vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, Chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha, perro mirando abajo, inhalando, flexionamos piernas, damos un salto, nos sentamos y nos vamos con el otro lado, flexionamos la pierna izquierda, nos cogemos por detrás el dedito o repetimos la anterior. Nos cogemos el dedito gordo del pie y exhalando bajamos. 1, 2, poco a poco con las respiraciones vamos montando la postura, no se monta desde un principio. No se llega hasta el final, sino que poco a poco la vamos montando. 3, 4, 5, inhala, alarga, exhala, Desad, Vinyasa, inhala, cruza piernas, vamos a intentar levantarnos y dar un salto hacia atrás, Chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha. Desde aquí flexionamos piernas, damos un salto, estiramos las piernas hacia adelante, vamos a volver a separar las nalgas hacia atrás, nos vamos con Trianga Mukha Ekapada. Flexionamos la pierna derecha, que el empeine esté en contacto con el suelo. Desde ahí vamos a cogernos el pie, nos podemos coger la tibia. Si nos cogemos el pie podemos ir un poquito más, mano izquierda que sujete muñeca derecha. Y exhalando bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, inhala, alarga, exhala, Desad, Vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, Chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha, inhala, flexiona piernas, nos sentamos, vamos con el otro lado, estiramos pierna derecha, flexionamos pierna izquierda. Si somos de gemelo gordito y de muslo ancho, un poquito como yo, lo abrimos, lo separamos. Lo mismo que el empeine esté en contacto con el suelo, la pierna tiene que estar en flex y esta vez, si podemos ir un poquito más allá, que la mano derecha coja la muñeca izquierda. Y exhalando bajamos, 5 respiraciones ahí. 1, 2, respiración Ujjayi activa. 3, 4, 5, inhala, alarga, hombros hacia atrás, exhala, Vinyasa, inhala, cruza piernas, vamos a llevar las piernas hacia atrás, Chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha. Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto, nos sentamos. Vamos con las Janus. Flexionamos la pierna derecha, vamos a llevar la planta del pie en el interior del muslo. Importante que la cadera esté mirando hacia adelante. Pie delante en flex. Vamos a cogernos otra vez, nos podemos coger el pie o la tibia. Lo importante es que los dos hombros estén en una línea recta. Nos agarramos la muñeca, exhala, baja. 1.
Miramos al dedito gordo del pie para que los hombros no se cierren. 2, 3, 4, 5. Inhala, alarga, empuja hacia atrás. Exhala, deshaz, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhala, flexiona piernas, damos un salto, nos sentamos y vamos con el otro lado. Flexionamos la pierna izquierda, planta del pie en el interior del muslo. Nos cogemos el pie, 5 respiraciones. 1, 2, pierna del suelo activa. 3, hombros. 4, activando bandas. 5, inhala, alarga, exhala, deshaz, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhala, flexiona piernas, damos un salto, nos sentamos. Vamos con Janu Sirsasana B. Vamos a flexionar otra vez la pierna derecha. Esta vez vamos a intentar que el empeine toque al suelo. Desde ahí vamos a levantarnos y llevar el talón sobre el agujerito del culo. Exhalando, nos vamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, inhala, alarga, exhala, deshaz, vinyasa. Inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala. Inhala, flexiona piernas, damos un salto entre las manos y nos vamos con el otro lado. Vamos a llevar a flexionar la pierna izquierda, el empeine que esté en contacto con el suelo. Levantamos el culito, nos sentamos en el agujerito del culo, el talón agujero del culo y exhalando bajamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala, alarga. Exhala, deshaz, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhala, camina o salta hacia adelante. Nos sentamos. Vamos con Janu Sirsasana C, la última Janu Sirsasana. Vamos a llevar los deditos de los pies que se acerquen lo más que podamos a la zona genital. El talón lo vamos a llevar hacia el bajo vientre. Si estamos comprometiendo rodilla, no la hacemos. Vamos a volver a hacer la primera, la que la planta del pie está sobre el muslo. Desde ahí, exhalando, bajamos. 1, 2, 3, hombros hacia atrás. 4, 5, inhala, alarga. Exhala, deshaz. Deshacemos un poquito los deditos también. Vinyasa, inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhala, flexiona piernas, damos un salto, nos sentamos y vamos con el otro lado. Flexionamos la pierna izquierda, deditos que se acerquen a la zona genital, el talón sobre el bajo vientre y desde ahí vamos a cogernos el pie. 5 respiraciones. 1. Respiración Ujjayi, importante. 2.
3, esto nos ayuda a ir un poquito más allá y a calentar el cuerpo. 4, 5, inhala, alarga, exhala, desad, vinyasa, inhala, cruza piernas, chaturanga, la cobra, exhala, flexionamos piernas, damos un salto, nos sentamos y empezamos con las marichasanas en realidad. Marichasana, flexionamos la pierna derecha, planta del pie que esté en contacto con el suelo. Eleva el brazo derecho. Vamos a cogernos, primero de todo nos cogemos el pie que está estirado, empujamos hacia adelante y desde ahí vamos a buscarnos hacer el enlace por detrás. Exhalando bajamos. 5 respiraciones. 1, codos alineados, hombros alineados. 2, 3, 4, observa la respiración. 5, inhala, alarga. Exhala, desad, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhalando, flexiona, salta hacia adelante. Nos vamos con el otro lado. Estiramos la pierna derecha. Elevamos el brazo de la izquierdo. Nos cogemos el pie, empujamos hacia adelante y desde ahí rotamos el brazo y vamos a cogernos por detrás. Exhalando, bajamos. 1. Vamos a llevar todo el aire a la parte superior de la caja torácica, creando mucho espacio en esa parte. 2. Al exhalar vaciamos y vamos un poquito más allá. 3. 4. 5. Inhala, alarga. Exhala, desad, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhalando, vamos a flexionar piernas, vamos a dar un salto entre las manos, nos sentamos y vamos con Marichasana B. En esta lo que vamos a hacer, vamos a flexionar la pierna derecha, y vamos a hacer medio loto. Si nos cuesta esta, porque lo que vamos a hacer es flexionar esta pierna hacia arriba, si nos cuesta, porque estamos comprometiendo rodilla y es importante no comprometer rodilla, nos colocamos así, con la pierna que no esté en contacto con la otra. Si no, vamos desde ahí, hacemos medio loto, acercamos la rodilla en el suelo y vamos a hacer el enlace, abrazarnos por detrás. Exhalando, bajamos. 5 respiraciones. 1, deja que la cadera se abra. 2, si el culito no está en contacto con el suelo, no pasa nada. 3, 4, 5, inhala, alarga. Exhala, desad, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Hombros hacia atrás. Exhala. Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto hacia adelante, nos sentamos y nos vamos con el otro lado. Hacemos medio loto con la pierna izquierda o repetimos la anterior que hemos dicho. Flexionamos la pierna derecha y nos abrazamos por detrás. Exhalando, bajamos. Si podemos cogernos la muñeca, nos la cogemos. 1, 2, 3,
4, 5, inhala, alarga, exhala, deshaz, vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, inhala, flexiona piernas, damos un salto, nos sentamos y vamos con la última mariachi. Vamos a flexionar, esta puede resultar más difícil, pero bueno, vamos a intentarla. Flexionamos la pierna, hacemos medio loto con la pierna izquierda. Si vemos que nos cuesta, repetimos la anterior y ya poco a poco ya iremos entrando. Vamos a flexionar la pierna derecha, vamos a inhalar y a levantar el brazo izquierdo y vamos a acercar lo más que podamos otra vez la axila a la pierna flexionada. Desde ahí vamos a ir un poquito más y vamos a llevar el ombligo hacia la pared o lo que tengamos enfrente. Desde ahí vamos a girar el brazo, nos enlazamos por detrás y miramos hacia atrás. 5 respiraciones. 1. Aquí es posible que nos cueste respirar un poquito más porque bloqueamos un pulmón. 2. Pero está súper bien porque estamos renovando las células. 3. Porque al otro lo hacemos respirar un montón. 4. 5, inhala, mira hacia adelante, exhala, deshaz, vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha. Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto y nos vamos con el otro lado. Vamos a hacer medio loto con la pierna derecha o repetimos la anterior. Vamos a flexionar la pierna izquierda. Elevamos el brazo derecho, lo acercamos a la axila lo más que podamos. Desde ahí vamos a llevar todo el ombligo hacia la pared o hacia lo que tengamos enfrente. Vamos a hacer una torsión con el brazo, el otro brazo lo lanzamos por detrás, nos cogemos y miramos hacia atrás. 1, 2, cada exhalación nos lleva un poquito más allá. 3, 4, 5, inhala, mira hacia adelante, exhala, deshaz, vinyasa, inhala, cruza piernas, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha. Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto entre las manos, nos sentamos. Vamos a ir con Navasana, pero yo me estoy muriendo de calor y me voy a cambiar la camiseta. Vamos con Navasana. Vamos a hacer 5 Navasanas, entonces primero yo aconsejo de empezar un poquito con las piernas flexionadas, vamos a llevar las manos encima de las rodillas, miramos a los deditos de los pies. 1, 2, yo no puedo estar haciendo la respiración Ujjayi porque estoy hablando, pero que cada uno la haga, cada una. 3, 4, 5. Flexionamos piernas, llevamos las manos al lado de las caderas sin que los deditos toquen el suelo, elevamos el culito del suelo. Lo probamos, si tenemos tacos lo podemos probar con tacos, nos va a ser más fácil. Vamos a estirar un poquito más las piernas. Navasana 1, abre pecho. Navasana 2. Navasana 3, 4, 5, flexionamos piernas, llevamos las manos al lado de las caderas, nos levantamos del suelo. Venga, estiramos un poquito más las piernas. 1, 2, 3, sonríe. 4, 5, flexiona piernas, lo mismo, nos levantamos. Venga, 2 más, estiramos las piernas ya lo más que podamos. 1, 2, 3, 4, 5, flexiona piernas, llevamos las manos a la de las caderas, nos levantamos. Última Navasana, me voy para aquí, que me voy para atrás. Piernas estiradísimas, manos al lado de las caderas. 1, 2, 3, relajando la musculatura de la cara. 4,
5, muy bien, flexiona piernas, manos hacia adelante, chaturanga, inhala, exhala, atentas desde aquí, nos vamos a ir a lo que yo llamo chungasanas, vamos a empezar por Bhujapadasana, flexionamos piernas, vamos a dar un salto esta vez por fuera de las manos, vamos a llevar las piernas, los pies que estén por delante de las manos, vamos a intentar que los hombros estén por debajo de las rodillas, vamos a llevar primero las manos debajo de los pies, nos podemos quedar ahí, si no, vamos a flexionar las piernas, cruzamos los pies por delante, nos podemos quedar ahí, si no podemos ir un poquito más allá, apoyando la cabeza en el suelo y llevando las piernas hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, inhalamos, pasamos las piernas hacia adelante, levanta la cabeza y desde ahí saltamos chaturanga, inhala la cobra, exhala Adho Mukha, vamos a descansar aquí unas respiraciones. Inhalando, volvemos, flexionamos piernas, vamos a dar un salto entre las manos, volvemos a llevar los hombros por debajo de las rodillas, lo más que podamos, podemos probar de estirar las piernas y desde ahí con las manos vamos a llevar el culito al suelo, estiramos las manos hacia atrás, estiramos las piernas hacia adelante y llevamos el pecho al cielo, Supta Kurmasana, 1, 2, 3, 4, 5, vamos poco a poco, vamos a ir juntando las piernas y en esta tenemos opciones. Podemos juntar las plantas de los pies, nos cogemos los pies, llevamos la cabeza hacia abajo. Opción número 2, pasamos una mano hacia atrás, pasamos la otra mano y entrelazamos los pies. Llevamos la cabeza hacia abajo e intentamos cogernos las manos. Si no podemos, cogernos la camiseta o una cuerda que tengamos. 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Inhala, sube. Exhalamos, deshacemos. Y nos vamos a ir con un vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Desde aquí vamos a inhalar, flexiona piernas, damos un salto y nos vamos con Garbha Pindasana. Vamos a hacer medio loto, loto completo o un simple cruce de piernas. En esta postura, lo ideal es ir con pantalones cortos, con manga corta. Nos colocamos un poquito de agua por las piernas y por las manos, porque lo que vamos a hacer es introducir la mano hacia adentro. Así nos desliza más y la otra también. Con ropa siempre es más difícil. Desde ahí vamos a llevar las manos hacia la cara. Vamos a aguantar aquí 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a subir y bajar 9 veces. Vamos a ir haciendo un circulito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la inhalación subimos hacia arriba y vamos a apoyarnos sobre las palmas de las manos. Kukutasana. 2,
3, 4, 5. Muy bien, deshacemos y nos vamos a un vinyasa, chaturanga, la cobra, Adho Mukha. Vamos a inhalar, flexionar piernas, damos un salto y empezamos con el descenso de la serie. Vamos a acercar los talones a la zona genital, Baddha Konasana. Vamos a abrir los pies como si fueran un bocadillo, intentando que toda la planta del pie mire hacia arriba. Desde ahí vamos a llevar los codos que estén al lado de las caderas y exhalando bajando. Bajamos. La intención es acercar la barbilla lo más que podamos al suelo y el pecho también. 1. Podemos hacer un autoajuste, que los codos empujen las piernas para abrir más las caderas. 2, 3, 4, 5. Inhala, alarga. Exhalando podemos separar un poquito los talones de la zona genital. Y exhalando vamos a redondear toda la cabeza, llevar la tapa de la cabeza entre las piernas. 5 respiraciones. 1, Baddha Konasana B. 2, elevando el vientre. 3, 4, 5. Inhala, alarga. Lleva los hombros hacia atrás. Exhala, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhalando, flexionamos las piernas, damos un salto entre las manos y vamos a separar las piernas 1 metro, 1,5 metros. No vamos a abrir, no queremos que la cadera esté súper abierta. Vamos a llevar las nalgas hacia atrás. Nos vamos a coger los laterales de los pies y exhalando vamos a bajar. 5 respiraciones aquí. La barbilla que toque el suelo. 1, 2, 3. Siente toda la respiración. 4 y 5. Atentas. En la inhalación vamos a subir, vamos a cogernos las plantas, los laterales de los pies, abrimos. 1, perdón, los ojos cerrados es más difícil. 2, proyecta el pecho, plantas que se empujen. 3, 4, 5, flexionamos, saltamos hacia atrás, vinyasa, inhala la cobra, exhala Adho Mukha, inhalando, flexionamos, saltamos, vamos a estirarnos, tenemos la colita, la apartamos, vamos a llevar las piernas hacia atrás, volvemos a separar 1 metro, 1,5 metros más o menos una pierna de la otra. Nos cogemos los deditos gordos de los pies y vamos 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Atenta con la inhalación, subimos, exhalando, bajamos hacia abajo. Muy bien, inhala, sube. Exhala, vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha. Desde aquí inhalamos, flexionamos piernas, damos un salto entre las manos y volvemos a tumbarnos. Angustasana, vamos a inhalar, levantamos la pierna derecha, mano izquierda sobre muslo izquierdo. Elevamos cabeza, miramos el dedito gordo del pie, vamos 5 respiraciones. 1, pie de abajo en punta.
2, 3, 4, 5. Inhala, lleva la cabeza hacia atrás, exhala, abrimos la pierna al lado, miramos hacia el otro lado, 5 respiraciones. 1, que la cadera no se levante del suelo. 2, 3, 4, 5. Inhalando, subimos la pierna hacia arriba, exhala, cabeza a las rodillas, inhala, baja cabeza, suelta pierna. Vamos con el otro lado, vamos a llevar mano derecha, muslo derecho, elevamos la pierna izquierda, nos cogemos el dedito gordo del pie y al exhalar, cabeza a las rodillas, pie en punta, miramos al dedito del pie, 1, 2, 3, 4, 5. Inhala, cabeza hacia atrás, exhala, abrimos la pierna al lado, miramos al lado contrario, 5 respiraciones. 1, 2, intentando que la cadera esté enganchada en el suelo, 3, 4, 5. Inhalamos, llevamos la pierna al centro, exhala, cabeza a las rodillas, inhala, cabeza hacia atrás, exhala, suelta pierna. Nos vamos con un vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, adho mukha, perro mirando abajo. Inhalamos, flexionamos piernas, damos un salto, nos sentamos, nos volvemos a estirar. Desde ahí inhalamos, llevamos las dos piernas hacia atrás y vamos a cogernos los deditos gordos de los pies. Exhala y al inhalar, elévate. Nos vamos a quedar, 5 respiraciones con las piernas, Inhala, eleva. 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Exhalamos, soltamos, nos vamos con un vinyasa. Inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, adho mukha. Inhala, flexiona piernas, damos un salto entre las manos, nos sentamos, volvemos a estirarnos, llevamos las piernas hacia atrás. Vamos a cogernos los laterales de los pies o podemos empezar cogiéndonos los lados, los gemelos. Desde ahí inhalamos, volvemos a subir hacia arriba. Nos colocamos bien, estiramos piernas, 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4, 5. Exhala, deshaz, vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, adho mukha. Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto, nos sentamos y nos vamos con Setu Bandhasana. Podemos probarla, si la hemos hecho antes, si no, la vamos mirando poco a poco y más adelante la hacemos. Vamos a llevar que las plantas de los pies estén en contacto con el suelo. Las piernas están flexionadas como si fueran en Chaplin y desde ahí vamos a levantar la cabeza y elevar el pecho. Vamos a estirar las piernas, llevar aquí las manos sobre los hombros. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, exhalamos, deshacemos. Vamos con un vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, adho mukha.
Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto entre las manos y vamos a empezar con las posturas finales. Vamos a tumbarnos otra vez, vamos a hacer puente, lo vamos a repetir 3 veces. Entonces la primera, llevamos las manos al lado de las caderas, exhalamos, llevamos el ombligo hasta el fondo del mat y con la inhalación vamos a elevar las caderas, entrelazar las manitas por detrás y abrir el pecho. Vamos, 5 respiraciones ahí. 1, palma de las manos juntas. 2, cadera hacia arriba. 3, rodillas alineadas. 4, 5, exhala, baja. Podemos repetir la anterior o podemos ir a puentes. Vamos a llevar las manos al lado de las orejas, que los deditos miren hacia los pies. Vamos a exhalar otra vez, llevamos el ombligo hacia el fondo. Inhalamos, apoyamos primero la cabeza, colocamos bien las manos y desde ahí volvemos a empujar hacia arriba. 5 respiraciones. 1, 2, 3, proyecta el pecho. 4, 5, exhala, baja. Vamos a llevar las rodillas sobre el pecho, nos abrazamos. Vamos a hacer un masajito a las lumbares, a los riñones. Y vamos a repetirlo otra vez o repetimos la anterior. Volvemos a llevar los pies al lado del culete. Llevamos las manos al lado de las orejas. Exhala, lleva el ombligo hasta el fondo. Inhala, sube cabeza. Exhalando nos colocamos otra vez un poquito las manos y al inhalar volvemos a subir y vamos un poquito más allá. 1, estira piernas. 2, proyecta pecho. 3, 4, 5, exhala, baja. Nos abrazamos un momentito. Y vamos, un vinyasa, inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga, inhala, la cobra, exhala, Adho Mukha. Inhalando, flexionamos piernas, damos un salto, nos sentamos y vamos a hacer la contra para que se relaje toda la espalda y todas las lumbares. Tenemos opciones, podemos abrazarnos las manos por debajo, llevar la cabeza hacia abajo o nos cogemos los laterales y exhalando bajamos. Vamos a 8, 1, 2, 3, 4, 5, relaja toda la cabeza. 6, 7 y 8. Inhala, alarga. Exhala, Desad, Vinyasa. Inhala, cruza piernas. Exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhala, flexiona piernas, damos un salto entre las manos, nos sentamos, vamos a estirarnos, vamos con el ciclo de Salamba Sarvangasana. Vamos a llevar las manos al lado de las caderas, llevamos primero los pies en flex, inhalamos y nos miramos los deditos gordos de los pies. Exhalando bajamos la cabeza, tenemos que tener mucho cuidado en esta con las cervicales porque nos podemos hacer daño. Desde ahí inhalamos, levantamos piernas, levantamos las caderas, nos colocamos para cogernos desde arriba de la espalda, desde la parte alta. Vamos a ir 5 respiraciones. 1, mirándonos los deditos de los pies. 2, 3, 4, 5, vamos con unas más, 6, 7
y 8. Inhala, lleva las piernas hacia atrás. Que los empeines toquen el suelo, entrelazamos los deditos de las manos. 5 respiraciones. 1, Halasana. 2, piernas estiradas. 3, 4, 5. Exhalando, vamos a llevar las rodillas sobre las orejas, podemos abrazarnos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalando, llevamos las manos sobre el culete. Vamos a hacer medio loto, loto completo o simple cruce de piernas. Vamos a llevar las manos sobre las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalando, vamos acercando las rodillas hacia las orejas. Otra vez nos abrazamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a llevar las manos en el suelo y vamos a ir bajando vértebra por vértebra. Lo último que baja es el coxis. Llevamos las rodillas en el suelo, nos cogemos los deditos gordos de los pies, llevamos la cabeza hacia atrás, Matsyasana, la postura del pez. 1, 2, proyectando el pecho. 3, 4, 5, inhala, estira las piernas hacia arriba, palma de las manos juntas. 1, 2, seguimos proyectando el pecho. 3, 4, 5, vamos deshaciendo poco a poco, nos vamos con un vinyasa. Inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga. Inhala, la cobra, mira hacia arriba. Exhala, Adho Mukha. Desde Adho Mukha, atentas con esta. Si tenemos una pared cerca y no la hemos hecho nunca, buscamos una pared. Si no, si tenemos clips como yo por la cabeza, nos los quitamos porque vamos a hacer Sirsasana, la postura de sobre la cabeza. Entonces, si no la hemos hecho nunca, podemos ir practicando poco a poco, simplemente acercándonos a una pared, llevando los deditos, entrelazando los deditos, la separación de los codos, que sea más o menos la de los hombros, un poquito más cerrada. Vamos a acercar la tapa de la cabeza a las manos, estiramos las piernas y poco a poco acercamos, con los deditos nos acercamos hacia las manos. Si no lo hemos hecho nunca, nos quedamos aquí. Si no, podemos probar de ir flexionando las piernas, estirar las piernas hacia arriba. Nos vamos a quedar unas respiraciones aquí. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Poco a poco bajamos, llevamos las rodillas sobre el suelo, manos hacia atrás. Importante quedarnos ahí. La postura de Balasana, la postura del niño, de la niña, del niño. Dejamos que la sangre se recupere. Pues si nos levantamos rápido nos podemos marear. Muy bien, vamos llevando las manos hacia adelante. Vamos a estirar. Vamos a hacer un chaturanga, venga, de los últimos. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha.
Desde aquí inhalamos, flexionamos piernas, nos sentamos. Vamos a hacer medio loto, hacemos el loto, lo que nos sirva, o un simple cruce de piernas. Muy bien, nos cogemos los deditos por detrás. Si no, nos podemos coger con un pañuelo o simplemente cruzamos los codos por detrás. Y exhalando bajamos. 1, 2, 3, observamos la respiración. 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, alarga. Vamos a llevar las manos en Chimudra. Dedo pulgar, dedo índice, nos sujetamos. Llevamos las manos encima de las rodillas. Vamos a cerrar o entrecerrar los ojos. Nos vamos a quedar ahí respirando, alargando la columna. 3. 4. Y 5. Inhalamos, abrimos los ojos y cuando parece que todo ha terminado, vamos a llevar las manos al lado de las caderas, elevamos las piernas hacia arriba, elevamos el culete, miramos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, bajamos, deshacemos y nos vamos a un último vinyasa. Inhala, cruza piernas, exhala, chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Inhalando, atentas ahora porque vamos a caminar o saltar entre las manos y vamos a llevar la cabeza a las rodillas. Inhala, sube. Samastitihi. Vamos a quedar aquí unas respiraciones. Podemos cantar el mantra final. Damos gracias por la práctica de hoy, por las energías que nos han traído hasta aquí, a nosotras mismas, a nuestro cuerpo. Inhala, eleva brazos. Exhala. Inhala, alarga. Exhala, camina suavemente hacia atrás. Vamos con un chaturanga. Inhala, la cobra. Exhala, Adho Mukha. Desde aquí vamos a llevar las rodillas al suelo. Nos vamos a tumbar hacia un lado. Vamos a llevar las manos en el suelo y nos vamos a preparar para Savasana, la meditación. Dejamos que las piernas descansen hacia los lados, las manos hacia los lados. Vamos sintiendo todo el peso de nuestro cuerpo. Sentimos los talones, siente el coxis, siente los hombros, siente todo el peso de la cabeza. Vamos a observar la respiración. Con cada exhalación vamos relajando más el cuerpo. Nos vamos a quedar ahí respirando unos minutos. Espero que hayáis disfrutado, que os haya servido, que tengáis el cuerpo más preparado para el día de hoy, con más ganas y con más energía. Muchas gracias.